Tardes, profesor. Mi nombre es Armando Daniel Rodríguez Fajardo y a continuación voy a explicar el trabajo de, de encriptación. En este caso, primero voy a empezar con la propuesta de mi algoritmo para encriptar y desencriptar. Aquí pues le voy a mostrar un ejemplo, como de manera práctica antes de mostrar el código. Bueno, la lógica principal, se toma al ser simétrico, pues utilizaremos el texto que queremos cifrar y la clave. Este primer paso, primero iteraremos el texto con la clave, haciéndolo de la siguiente manera, que es juntar un carácter con un carácter de la clave, empezando de izquierda a derecha hasta em, juntar algún carácter de la clave con todos los caracteres del texto final, quedando de la siguiente manera. Por ejemplo, si tomamos el carácter de la izquierda, sería la H, lo juntaríamos con el primer carácter de la clave de la izquierda, que sería la A, quedándonos como HA. Posteriormente continuamos con el siguiente, que es la O, y el siguiente de la clave es la B. Esto mismo lo concatenamos y posteriormente continuamos con el siguiente carácter, que sea L más C, y posteriormente a la clave estar limitada a tres caracteres, lo que hará es empezar desde el inicio de la clave, que sería nuevamente con la A. Entonces, continuando con el siguiente, sería A del texto más la A de la clave. Posteriormente, el siguiente carácter del texto es la S más el siguiente carácter de la clave, que es la B. Y así sucesivamente, si tuviera otro carácter, se juntaría con el carácter de la clave. Y si hubiera otro, se volvería a reiniciar la clave desde el principio, desde la izquierda hasta la derecha. Una vez termine este bucle, según el tamaño del texto, este, al juntar un carácter con otro, siempre nos dará una cadena del doble del tamaño del texto original. Es decir, por ejemplo, olas es de 5 nos dará una cadena al final de 10. Si fuera de 4 sería 8. Posteriormente esto pues, nos va a servir para el paso número 3, pero posterior de juntar y hacer la iteración entre el texto y la clave, esta misma salida que nos da, lo recibiremos como entrada y simplemente le invertiremos, empezando que en vez de izquierda a derecha, será de derecha a izquierda. Una vez invertida esta cadena, este, la utilizaremos para la entrada para el paso número 3, que como lo mencioné anteriormente, como siempre será el doble, será como un valor par, por lo tanto lo podemos dividir pues exactamente a la mitad. Y esto es lo que haremos, dividiremos la mitad del texto tomando, como son 10 se tomarán 5 y quedaría que esta parte como la primera mitad y el resto como la segunda mitad. Y aquí lo único que haremos es que la segunda mitad la moveremos como la primera parte y la primera mitad la moveremos como la segunda, como se puede observar aquí en este ejemplo. Que la segunda mitad termina en la H y ahí continuando, continúa con la primera mitad. Y esta nueva reorganización sería pues el resultado de la encriptación del texto. Para hacer la desencriptación sería empezar desde el paso 3 para atrás, empezando en dividirlo a la mitad, mover o agarrar otra vez nuevamente la primera parte, moverla al final y la segunda parte moverla al inicio. Quedarnos de nuevo esta entrada para posteriormente invertirla, quedándonos la entrada de la concatenación con la clave y el texto y simplemente vamos, de igual manera vamos avanzando en el texto y vamos removiendo las palabras que están en la clave. Y así finalmente volvemos a obtener el texto original que teníamos anteriormente. Ya de manera codificada, pues la interfaz y la encriptación, pues utilicé HTML y para el código del backend, pues utilicé este JavaScript. Aquí principalmente se encuentran las etiquetas para obtener los valores de los inputs y mostrarlos en el mismo modal. Pero lo importante es este apartado, que es la función que nos permite cifrar el texto. Esta función recibe el texto y la clave recibidas por los inputs y principalmente empieza
con una nueva variable que combinará cada uno. En este ciclo for, principalmente tenemos la combinación de cada apartado. Aquí principalmente en el combinado tomamos una letra del texto y la juntamos con una letra de la clave. Es decir, como en el de Lola, se tomaría la primera, y empezamos desde cero, sería la H, más el de la clave que utilizamos el index, nos permitirá pues, saber la posición y así podernos reiniciar la misma clave. Por ejemplo, aquí está el combinado, tomamos la primera y lo juntamos con la primera. Y aquí simplemente, y cuando ya la clave llega hasta pues, al límite de sus caracteres, por ejemplo, en el ABC, simplemente la reiniciamos para que el index empiece otra vez de cero y empezar a tomar desde la A hasta la B, la C, y otra vez nuevamente. Y así en un bucle hasta que llegue al tamaño máximo del texto. Posteriormente, esto es una validación extra que nos permite saber si pues, la clave este, es par para poderla dividir exactamente a la mitad. Pues con la lógica, pues eh, de la combinación, pues permite que siempre sea par, por lo tanto, generalmente pues no se va a utilizar este apartado. En el paso número 2 simplemente hacemos pues el volteado de la cadena, empezando desde el final al inicio. Simplemente, o sea, tomamos el texto que combinamos y lo revertimos y lo volvemos a unir. Una vez ya unido, pues simplemente dividimos y lo reorganizamos, poniendo de la siguiente manera, que es la segunda mitad primero más la primera mitad. Quedando de esta manera, que aquí lo dividimos y lo dividimos entre ambas mitades. Y esto nos regresaría ya al cifrado. Igual la manera de descifrado, se toma el texto cifrado y la clave, repetimos este apartado eh, y nos queda la organización de la primera mitad al principio y de la segunda en la segunda parte. En el paso 2 volvemos a voltear la cadena y finalmente ahora generamos otro bucle en el cual nos permitirá pues, extraer las letras que se fueron agregadas de la clave al texto original, eliminándolas y quedando el texto descifrado. Y así finalmente se regresa el texto. Estos simplemente son las acciones de cifrar de los botones para llamar a cada método. Un ejemplo en manera visual, aquí está el algoritmo propio, tomando el ejemplo que se mostró al inicio del texto hola con el ABC, quedando este resultado, que es el mismo que se muestra aquí. También si lo tomamos y colocamos la misma clave, mostrará el texto que se cifró al inicio. También otra prueba sería otro mensaje. Por ejemplo, podemos agregar la otra letra y se crea la cadena. Aquí se muestra el espacio, ya que se toma también como si fuera un carácter y se junta, por ejemplo, en este caso, el espacio de este apartado se juntó con la F de la clave. Una vez obtenido este apartado, el texto cifrado, al colocar la clave, vuelve a mostrar el texto original. Ahora, a continuación, el siguiente algoritmo será el algoritmo simétrico, eh, en el cual necesita un texto que se cifrará y una clave para el cifrado y el descifrado del mismo. Bueno, para la programación, utilicé el algoritmo de DES para no tener que realizarlo desde cero. Utilicé pues, la librería de CryptoJS, la cual me permitió utilizar pues, el algoritmo de DES y ya simplemente recibiendo los parámetros del texto y la clave podía encriptarlo. Por ejemplo, el proceso que se utiliza, este,
obtengo desde la interfaz el texto y la clave. Una vez obtenido el texto y la clave, pues verifico que, pues, que ambos tengan algún tipo de contenido y no estén vacíos, sino pues muestra un error. Y simplemente este mismo texto que recibo lo paso a la encriptación, creando una constante que sea el texto cifrado que permita obtener el algoritmo de DES mediante el método de encriptación. Para esto, pues utilizo el CryptoJS, específicamente del algoritmo DES y el método de encriptación. Y a este mismo simplemente le paso el texto que deseo encriptar y la clave que voy a encriptar, con la que voy a encriptar y desencriptar ese texto. Este, y simplemente lo transformo a toString para que se muestre de manera de texto, ya que el resultado, como lo muestra, está mostrado en bytes, ya que el DES, pues el encriptado se basa pues en la iteración o la reorganización de los bits de, del texto y con la clave. Ya una vez mostrado, también en el otro input, simplemente el resultado que nos dio lo insertamos y ese resultado colocamos nuevamente la clave. Nuevamente verifico que no estén vacíos. Ya posteriormente, eh, para obtener resultados, simplemente vuelvo a llamar al objeto de cripto de JS, al DES y pues al método desencriptar de DES. De igual manera simplemente recibe el texto cifrado y la clave. Y ya simplemente como el resultado lo muestra en bytes, simplemente este resultado que nos da, lo transformamos a texto, utilizando nuevamente el CryptoJS y que nos lo muestre pues, en un formato UTF-8 para que pues, sea este texto comprensible. Ya una vez hecho esto, simplemente pues, lo mostramos en la interfaz. Y aquí de igual manera, si está vacío, muestra un error de que tiene que ir algún tipo de texto o contenido. Y de igual manera, un catch en caso de que exista algún error de que principalmente que la cadena que se cifró no coincida con la clave de cifrado específica. Por ejemplo, pasamos aquí al algoritmo simétrico, colocamos, por ejemplo, nuevamente el, el mismo texto que pusimos al inicio, que es el de olas, con la misma clave ABC, y nos muestra pues este texto cifrado. Si lo ponemos en descifrar, y ponemos una clave pues, con la misma que ciframos, el ABC, nos debería demostrar el mismo mensaje que se utilizó, que es el de olas. Si, por ejemplo, este cifrado se utiliza sea, otra clave diferente a la de descifrar, marcaría un error, ya que no se puede hacer el descifrado, ya que no coinciden ambas partes. Em, Otro ejemplo más largo y utilizando otra clave, muestra otro texto cifrado. Lo probamos nuevamente en el texto para descifrar. Probamos con esta clave que es errónea para mostrar el error. Y ahora lo probamos con pues, la clave que se utilizó correctamente para el cifrado. Y nos muestra pues, el mensaje que se descifró. También existe una peculiaridad de que en el algoritmo DES, aunque el texto a cifrar y la clave sean los mismos, pues como tal no es la misma cadena que se utilizó al descifrado. Esto es porque en el algoritmo DES se utiliza un aspecto, bueno, un carácter para el cifrado que se llama el vector de inicialización, lo que hace que es un valor aleatorio generado para pues, la realización del cifrado. Pues se combina junto con el texto y la clave para introducir mayor aleatoriedad al proceso y sea pues, más complicado el desencriptado. Por lo tanto, pues, esto evita que dos textos iguales tengan el mismo cifrado como resultado, para evitar, por ejemplo, ataques de fresa bruta y ese tipo. De igual manera, pues en el mismo programa
este, se puede agregar la opción de que, pues, predefinir el valor del vector de inicialización para que siempre, aunque se introduzca el mismo texto y la misma clave, pues este nos dé siempre el mismo cifrado, que serían pues, en el apartado del método de encrypt, agregar otro valor como IV y el valor de este mismo, que aquí sería, si no me equivoco, un valor hexadecimal para generarlo. Mm, es de igual manera, este texto debería de funcionar, aunque sea de la cadena diferente, debería de mostrar exactamente pues, el mismo texto cifrado que se puso al inicio con la otra cadena, que sería el mismo. Ahora pues continuaré con el algoritmo de hash. En este caso pues utilicé el SHA-256, en el cual simplemente ocupo recibir un texto y ya simplemente el algoritmo simplemente lo cifra y muestra el texto en general. Por ejemplo, aquí este simplemente recibo el texto en valor de la interfaz, verifico nuevamente si está vacío o no. Y posteriormente lo único que hago es que en el hash va a ser igual a utilizando la misma librería de CryptoJS, utilizando pues el algoritmo de SHA-256, simplemente recibe eh, el texto y pues, lo transformamos a caracteres desde hexadecimal. Y ya simplemente este valor que nos muestra, simplemente lo mostramos en la vista. Por ejemplo, un ejemplo sería el hola. Este sería su valor hash. Si volvemos a probarlo, mostraría el mismo mensaje. Otra prueba muestra pues el nuevo hash generado. Y pues sí, en este caso siempre sería pues el mismo con respecto a la cadena. Por último, el algoritmo asimétrico. En el algoritmo asimétrico, pues utilicé el RSA. Este algoritmo pues pide una clave de pública y una privada. La pública serviría principalmente para el cifrado y la clave privada para el descifrado. Para este algoritmo en específico, primero se deben de generar las claves, ya que deben ser una correspondiente a la otra, ya que si no coinciden, no se puede realizar el cifrado ni el descifrado de manera pues, correcta. Em, bueno, en ese caso, el proceso fue el siguiente. Primero, pues es necesario generar las claves. Para esto utilicé otra librería diferente llamada JS Encrypt, en la cual me permitió pues generar las llaves y el proceso del RSA. Primero, pues para generar las llaves, instanciamos este método y mencionamos de que pues deseamos generar claves de un tamaño de 2048 bits. Posterior a eso, una vez ya en este apartado, se guardan en RSA y de aquí simplemente obtenemos pues las claves dependientes de cada uno, es decir, de RSA, como ya se generaron las claves, obtenemos la clave pública, la guardamos y aquí obtenemos la clave privada correspondiente a estas mismas claves para que pues funcionen de manera, pues, decirlo, simétrica. Una vez ya generadas las llaves, simplemente para el cifrado, recibimos el texto que deseamos cifrar y recibimos la clave, simplemente pues copiamos del resultado que nos dio anteriormente y lo pegamos. Y con esa clave pública, simplemente es el proceso del cifrado. Primero verificamos nuevamente si está vacío o no. Luego, posteriormente,
este, volvemos a instanciar el objeto de JS Encrypt y a este mismo asignamos la llave pública como valor que se va a utilizar, la cual fue ingresada anteriormente, y el texto cifrado sería simplemente eh, a este objeto de JS Encrypt que ya tiene asignada la llave, o llamamos al método de encriptación y simplemente le pasamos el texto que deseamos encriptar y ya simplemente ya se encarga de hacer la encriptación. Y ya con eso, resultado simplemente lo mostramos a la parte interfaz. Aquí sale pues el proceso exactamente lo mismo. Se recibe el texto cifrado, la clave privada, se verifica que si está vacío o no. Volvemos a instanciar el objeto de JS Encrypt. Y a este mismo objeto le asignamos la clave privada que se introdujo anteriormente. Y para obtener texto cifrado, simplemente al objeto que teníamos, al nuevo objeto de descifrado, llamamos al método de desencriptar y le pasamos el texto cifrado, el cual, y ya con la clave privada que tiene el objeto, ya simplemente procede a descifrarlo y ya mostramos el mensaje en la vista. En- Aquí, por ejemplo, aquí está el ejemplo. El algoritmo simétrico, primero generamos las claves. eh, la misma librería las muestra en este formato, mostrando la clave pública y la clave privada, mostrando desde el inicio hasta el fin. Este, las copiamos y ya finalmente simplemente agregamos el texto que deseamos cifrar, por ejemplo, con un simple hola, ya muestra todo el texto cifrado. Ya si pasamos este texto en la parte de cifrar con la clave privada, que es correspondiente a esta clave pública, ya permite hacer el descifrado del mensaje. El mensaje, si se utiliza la misma clave pública o alguna otra diferente, no funcionará, ya que pues, el mismo algoritmo de RSA permite que solamente se pueda cifrar o descifrar con la clave correspondiente pública a la privada. Por ejemplo, aquí está el ejemplo, me marcando un error. Ya si fuera otro mensaje diferente, marcaría pues exactamente el mismo error. Ya que para poder hacer este descifrado y cifrado, se necesita que ambas claves sean pues, correspondientes una a la otra para que funcione. Ya que cuando tenemos este mismo texto, volvemos a pegar la llave privada y deberíamos dar pues, el mensaje. Otro ejemplo, ya para finalizar, por ejemplo, otra vez hola, podemos utilizar pues la misma llave y ya pues nos generaría otro cifrado diferente y ya utilizando la llave privada, que creo que es la de acá arriba, ya deberíamos dar el mensaje correcto. Hola mis amigos. Igual manera, pues el mismo algoritmo genera claves diferentes y estas mismas, por ejemplo, generamos otra y estas mismas se pueden utilizar y funcionan de igual manera. Generan el nuevo cifrado, colocamos el texto cifrado y pegamos la privada y ya simplemente pues tendría que mostrar el mismo texto que se descifró. En este caso, pues hola mis amigos, es el mismo de aquí. Para mostrarlo que sí realmente sí funciona, mostraría pues, el nuevo mensaje cifrado, que es con el 2. Y ya con esto, pues sería todo de los algoritmos que realicé. El propio, que la propuesta de la iteración más la mezcla de iteración entre el texto original con la clave
la mezcla y pues la reorganización de la que se invierte y se divide a la mitad, más el hash, utilizando el SHA-256, en el simétrico el de DES y en el del asimétrico el de RCA. También creo que no mostré el apartado de que si la clave es diferente, no, pues, no es correcto. Por ejemplo, aquí está. Y ponemos otra clave diferente, pues cuando se descifre, pues nos va a descifrar el mensaje original. Por ejemplo, aquí genera hasta un carácter extra, que pues es erróneo, ya que la clave pues, no es la correcta. Y creo que ya con eso sería todo de mi parte.